Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Antonio Kulki, cofundador de Thunder.com. En esta oportunidad estamos en el Thunder Talk por 8, donde nos acompaña a mi derecha Brian Colán. Un aplauso para Brian Colán. A la Gracias. izquierda tenemos a Juan Condori, quien también un aplauso, por favor. A continuación vamos a compartir una tertulia que ha sido el título que Juan nos ha dado como inspiración para esta conversación sin guión, esta versión del Thunder Talk. Y voy a pedir ahora que se pueda presentar cada uno de nosotros, aunque por ahí sí ya nos han visto en algunos Thunder Talks anteriores, ya nos conocen. Para los que recién se pueden conectar, Juan ahora nos va a compartir de qué vamos a estar hablando a lo largo de ese Thunder Talk de una hora. Adelante, Juan. Bueno, mis cordiales saludos a ustedes, amigos, y también a los que nos están escuchando por el Facebook Live. Vamos hoy día a hablar de una manera bastante espontánea, amena, acerca de la obra que tiene que ver con dos autores innovadores en el mundo de la educación y también que tiene que ver mucho con lo que ellos han hecho en cuanto a reformas. Uno de ellos es Andy Hargreaves y Michael Fullan. Bueno, ambos han trabajado por muchos años en cuanto a lo que es toda la corriente progresista en la educación y además han tratado de que la educación y sus sistemas puedan seguir una dirección distinta, posiblemente en contracorriente, y que además que los gobiernos se preocupen mucho por esta cuestión de que un sistema educativo tiene que ir cambiando de acuerdo a su coyuntura y a su contexto histórico. Entonces, el libro se llama Capital Profesional. Nosotros le hemos dado una lectura y vamos a adecuar y adaptar algunas ideas fuerza de este libro del capítulo 5 en la experiencia educativa y además en la experiencia del emprendimiento en educación como lo hace Thunder. Y que, bueno, gracias a Thunder también estamos aquí, porque es una manera de que nosotros podamos extender algunas ideas que van contracorriente, como lo hacen Andy Hargreaves y Michael Fullan, que en un momento ya vamos a ir también difundiendo esos libros en la página de Thunder. Efectivamente, muchas gracias Juan por la introducción de lo que vamos a compartir, el libro El Capital Profesional de Michael Fullan, donde vamos a encontrar puntos críticos que hoy en día es de controversia en los países donde se entienden los temas educativos como fines solo sociopolíticos y hasta radicalistas en cierto punto, pero la perspectiva que queremos darle en este Thunder Talk es cuáles serían los avances, cuáles han sido los resultados y de qué manera impacta esto también en el capital profesional de aquellas personas dedicadas a la educación por vocación. Entre una de ellas también aquí nos acompaña Brian, a quien les vamos a dar el pase para que también pueda compartir la experiencia que ha venido desarrollando y cuál sería la perspectiva que nos va a compartir a lo largo de este Thunder Talk. Sí, es muy interesante en realidad la forma en cómo se articula la propuesta de capital profesional, sobre todo porque hay prestigiosos pedagogos peruanos que consideran, por ejemplo, que la docencia es un subempleo todavía, ¿no? Digamos, una subprofesión. Y un poco avanzando en el libro, nos vamos a dar cuenta, a medida que vamos analizando algunos aspectos, que parece ser que sí, y que eso involucra cómo se organizan las escuelas internamente, que es algo que Fullan ya más adelante lo va a ver, que son investigaciones muy interesantes, y que en realidad nacen de un principio que es el aprendizaje en equipo, que está antes de Fullan, desde los 90 incluso con Peter Senge, ¿no? Con la quinta disciplina. Y es algo muy interesante porque a medida que vamos a ir hablando acerca de cómo se construye la profesión docente, qué es ser profesional y qué es ser un profesional, ¿no? Vamos a ir compartiendo algunas experiencias de cómo lo hemos visto nosotros cuando hemos estado en campo, cómo lo hemos visto cuando hemos estado en la universidad, como emprendedores, o de repente desde un punto de vista un poco más interesante. Y sí, resaltar el tema de contracorriente. A mí me gusta, por ejemplo, la palabra hacking educativo, me gusta mucho, ¿no? Y me gusta porque
muchas veces tenemos una perspectiva muy instrumental, instruccionista, ¿no? De cómo se puede plantear una reforma educativa. Y entonces los autores nos dicen, no, espérate, lejos de solamente crear la política o crear el programa, las escuelas tienen lo suyo internamente y por ahí parte en realidad las reformas fundamentales, ¿no? La forma de cómo se conectan las escuelas, por ejemplo, son aspectos fundamentales que vamos a poder ver el día de hoy. Así que abierto, espero que también la gente empiece un poco a abrir el debate también por redes, empiece a comentarnos, empiece a hacer sus preguntas y a medida que vamos avanzando, pues también podemos resolverlas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Brian. A continuación, un poco para dar el enfoque que vamos a compartir cada uno de nosotros desde la experiencia que ya viene trabajando, va a dar una perspectiva de cómo he entendido alguno de los capítulos que tiene el libro. Y lo vamos a dar a entender también con acciones prácticas, es decir, cómo desde la parte desarrollando las reformas educativas, pero cómo en la práctica esto logra tener un impacto, y es según el entorno donde un docente se desarrolla. Puede desarrollar capital profesional si está especializándose o llevando cursos de manera tradicional en el aula de la universidad o donde esté llevando su especialización posgrado, pero lo distinto que es aplicarlo eso en la realidad, es decir, ya dando las clases y ya ejerciendo la profesión. Y es ahí donde también nos comparte en el libro el capital social, que tal vez es uno de los puntos que me interesaría que Juan se pueda explayar un poco más, de cómo esto a veces no es suficiente el talento de un profesor, porque choca con una realidad distinta a la cual convive con el estudiante. Desde esa perspectiva, Juan, coméntanos, ¿cómo tú has visto a lo largo de tu experiencia y según las teorías y reformas que el libro cita, que esto genera un factor positivo en el entorno social del docente, o la especialización constante hace que el docente llegue a profesionalizar y ofrecer un servicio de formación de calidad para sus estudiantes? Bueno, para empezar el libro, el capítulo que nosotros hemos leído específicamente, parte de la premisa de que la docencia podrá ser una manera de que una persona se profesionalice como si fuera un médico, un abogado. La docencia entonces merece ser considerada como una profesión de alto nivel, y es ahí donde Andy Hargreaves y Michael Fullan, son dos expertos en educación, plantean de que la enseñanza es una actividad muy difícil, como lo es la actividad del médico, de un abogado, de un ingeniero o de muchos profesionales. La enseñanza entonces, que hasta hace un cuarto de siglo, para decirlo así, del siglo pasado, era una práctica casi profesional, pero que esto va a ir avanzando a partir de la década de los 60s y 70s, donde ya los autores Andy Hargreaves y Michael Fullan se conocen y comienzan ellos a dar una perspectiva distinta. Entonces, la enseñanza y la carrera docente como profesión, que es la premisa, y si lo es, debe entonces ir caracterizándose de que la docencia, la carrera docente, debe tener entonces dos características principales, que tienen que ver con que si se considera que es una profesión, entonces, ¿qué es ser un profesional? ¿Y qué es ser profesional? ¿No? Entonces, el tema es muy interesante porque muchos docentes, y como decía Brian, que consideran pues que la carrera docente, y nosotros lo hemos escuchado cuando antes de estudiar la carrera, me decían, ¿vas a estudiar educación? No, te vas a morir de hambre, dice, ¿no? Vas a ganar poco, que no puedes hacer apostolado, si vas a hacer apostolado necesitas gente de vocación, tú no eres de vocación, pero eso no es tan cierto, ¿no? El libro no nos plantea mucho el tema de la vocación, ¿no? Sí, sino lo que plantea es un talento. Pero no basta el talento, basta también de que uno sea capaz de generar relaciones, es
de trabajar en equipo y que luego ese equipo nos enseña a tomar decisiones. Entonces, por eso se habla de un capital, ellos hablan de tres tipos de capitales que integran el capital profesional, ¿no? El capital individual o el capital humano, el capital social y el capital de las decisiones o decisorio. Entonces, regresando al tema de que ¿qué es ser un profesional? Entonces, ahí plantea, pues, en este capítulo, y creo que coincido mucho, ser un profesional es ser una persona de calidad, ¿no? Ser una persona de calidad, ¿no? Y esa persona de calidad, pues, puede resolver situaciones de enseñanza, puede estar en las condiciones más adversas posibles de educación, donde ambos expertos en el libro consideran de que el profesor no debe estar discriminando unos a otros, debe aceptar hasta los retos más grandes donde los estudiantes más difíciles puedan llegar a logro de aprendizajes. Y cuando hablamos ya, por ejemplo, de qué es ser profesional, bueno, ya ahí plantean pues, una especie de un perfil de docente. Entonces, eso es una otra forma como para iniciar esta parte, ¿no? Esta primera parte del comentario del libro, es que la carrera docente, que es una profesión y que debemos ya ir pensándola de esa manera, es una combinación entre estatus y calidad. Entonces, yo particularmente estoy en esa obligación de ir defendiendo la idea de que la carrera docente, como cualquier carrera posible, tiene un estatus y una calidad. Y que eso en una forma, si bien es cierto, está en los discursos de muchos países, muchos sistemas, la calidad educativa, la calidad de enseñanza, la calidad del perfil del profesional docente, pero todavía eso hay que discutirlo mucho más y es un reto ir hablando acá en Perú a partir de este libro, ¿no? Perfecto, Juan, gracias por el comentario sobre el profesionalismo que tiene que ver también con el estatus del docente para que pueda desarrollarse y ante las condiciones adversas pueda desenvolver su profesión de la mejor manera, sin desprestigiar o sin tal vez menospreciar, es la palabra correcta, la realidad en la que se encuentran sus estudiantes y la realidad que encuentran con los otros docentes, que como comentábamos antes de iniciar la transmisión con Juan, hacen una resistencia a innovar o a desarrollar cosas nuevas debido a que mantienen un status quo y también son, por así decirlo, de la vieja escuela, donde lo tradicional debe seguir por los siglos de los siglos, ¿no? Porque nos va a tomar tiempo generar un cambio y ese cambio conlleva yo como docente actualizarme, capacitarme o adecuarme también a los nuevos sistemas que los estudiantes hoy en día tienen a la mano. Y a veces ahí, tal vez para hacer un paréntesis con esto y la experiencia que ya hemos venido desarrollando en Thunder, a veces inclusive en algún momento me tocó escuchar el comentario de un docente que estaban utilizando la plataforma, de que el miedo que ellos, mayores de 40 años, el miedo que sienten en las tecnologías es que los vaya a reemplazar en su totalidad y de que el alumno encuentre más respuestas en internet que en sus propias clases o llegue con cosas nuevas que el docente todavía no va a tocar en el tema, o si ya el alumno lo pone, él al no conocer tal vez puede sentir perder un grado de autoridad en el aula. Es como que, profesor, usted no sabe nada y yo mejor aprendo en internet. O la típica clase de que no entiendes en una hora, la ves en un video de 5 minutos. Y eso es tal vez desarrollar las nuevas tendencias del flip classroom, aprender el aprendizaje invertido. Lo aprendes la teoría en casa o a través de alguna plataforma virtual y en la clase desarrollas la parte práctica, ¿no? Para que vayas desarrollando aptitudes y habilidades. Eso lo menciono porque tiene que ver mucho ya con la metodología del docente que aplique dentro del aula. Como menciona Juan, el estatus que adquiere un docente en países desarrollados con reformas educativas muy sólidas, como en Canadá, que es donde cita el libro, Finlandia, en Singapur, que me tocó de manera anecdótica al leer el libro, la importancia que tiene el docente, tanto así que aparece en el papel moneda de su país, en Singapur. Y eso tiene que ver más con valores, donde los padres asumen y tienen como una especie de una primera voz al docente dentro de la sociedad, no dentro solo de la escuela, que es donde tal vez uno puede llegar a tener ciertas nociones o intenciones
de cómo tener la voz docente. A veces por paradigmas o por prejuicios sociales se siente que cuando vemos a los docentes en los medios, que es lo que también nos dan a conocer, que el docente sindicaliza, que no está de acuerdo con las evaluaciones estandarizadas, que no está, que quiere que le suban el sueldo, pero no se quiere capacitar más, pero en realidad el trasfondo de todo esto no solamente tiene que ver con la parte económica y política, tiene que ver con un trasfondo también psicológico por parte del docente. Y menciono esto para que Brian ahora también nos pueda dar su perspectiva desde su profesión, cómo a través de este libro Capital Profesional siente eso por el lado del docente. ¿De qué manera crees tú que el desarrollo del capital social, del capital social que puede tener un docente en base a su talento, se puede ver reflejado también en los resultados de sus estudiantes? ¿Cuál tendría que ser ahí un poco el match, el punto de quiebre para que esto pueda mejorar la sociedad y la calidad educativa? Bien, hay algo muy interesante que quisiera de repente acotar un poco para finalizar la parte de capital humano, ¿no? Y el tema de estatus y calidad. Cuando nosotros hablamos y el libro habla un poco de capital humano, se refiere a la forma cualitativa, a construir la idea de profesión basándose en aspectos muy importantes ligados al perfil de un profesional, como por ejemplo vincularse directamente a la investigación, ¿no? El tema de la investigación, no entender la investigación como una cuestión de solo producción, informe y nada más, ¿no? Sino entendiéndolo desde el punto de vista de la resolución de problemas. Y esto es muy importante porque lo primero que no hacen en las facultades de educación, por ejemplo, a nivel nacional, es resolver problemas en las escuelas reales, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el plan curricular y ves los programas, los sílabos que tienen que ver con diseño curricular, con materiales educativos, con didáctica, con pedagogía, el planteamiento más se va hacia controles de lectura, se va hacia formas en las que imaginan un mundo simulado que no existe, pero que deben enfrentar y que no les va a servir para nada al momento de egresar. Entonces, cuando se certifica la calidad desde ese punto de vista, el capital humano del docente no está garantizado. Y eso es algo importante de reconocer, porque hay que deconstruir la profesión para construir calidad y estatus, ¿no? Entonces, no es tanto de, por ejemplo, ya el maestro, porque tiene 5 años, está certificado, tiene una maestría o un máster, de los que habla también el libro, ¿no? El docente, por ejemplo, en Finlandia, tiene su máster y pertenece al grupo de los que están del quinto superior, ¿no? De las profesiones, y entonces la gente reconoce que el profesor es una de las profesiones más destacadas, más competitivas, y todo el mundo quiere ser docente, ¿no? Lo que sucede aquí es que tampoco hemos tenido una autentificación de las carreras profesionales, no solo en la docencia, sino también en la medicina, en el derecho, en la ingeniería. O sea, tenemos, por ejemplo, otras carreras afines, ¿no? Como el que más investigación para el área educativa la hace el psicólogo, ¿no? O en este caso, por ejemplo, en el área administrativa, la hace el administrador de empresas, el de negocios, y que el educador propiamente dicho, cuando construye la idea de su profesión, pues no la tiene clara desde la acción. Entonces, aquí, cerrando el tema de estatus y calidad, creo yo que hay que saber construir el perfil, pero hay que saber identificar qué aspectos del perfil necesitamos. Sobre eso quisiera aportar desde, de repente, mi punto de vista, que es algo que a mí me ha funcionado mucho, por ejemplo, que son 3 cosas que me parecería que el docente del siglo XXI al menos tendría que tener para poder decirse que es un docente de calidad, que tiene un estatus y que puede construir. Tiene que ver con la creatividad. Docente que no es creativo, se confundió, se equivocó de carrera, en realidad profesional que no es creativo. Pero ¿por qué primordialmente el docente? Porque él tiene que tener la poder no solo conectar ideas, sino también para saber buscar información. O sea, no hay curador de un libro en donde te digan a ti, ¿sabes qué? Esto es a buscar en Google. No es así.
es un mundo nuevo, es navegar. Y para navegar tienes que también tener creatividad. Y muchas veces la creatividad no se ajusta al contexto del aula y por lo tanto nacen pues esas islas creativas de parte de los estudiantes y el estudiante termina superando en creatividad al docente, ¿no? Lo segundo, digamos, no enfrentar, la palabra enfrentar suena un poco radical quizás, ¿no? Pero es enfrentar y de cierta forma también funciona para las reformas. Enfrentar escenarios de incertidumbre, escenarios críticos, significa y enseña con toda la tecnología posible, enseñar a estudiantes que no tienen nada de remoto, ¿no? Y aspectos fundamentales sobre el tienen que ver justamente con la actitud que tienen, ¿no? Es muy fácil, que son gente, bueno, de carreras afines, a veces también educadores, que se la pasan pues en conferencias hablando sobre escenarios deconstruidos de libros, ¿no? Pero que nunca han pisado, por ejemplo, una zona andina y se han puesto a armar un curso, un proceso, una metodología, armar material para esos niños y no han visto realmente cómo es que resulta el aprendizaje en ellos, ¿no? Y cómo es que ese aprendizaje puede resolver un problema en su comunidad. Esas cosas me parecen fundamentales y aterrizan en el tema del realismo que tiene que haber también en la carrera, el realismo profesional. Un realismo que acompaña, me parece, el perfil y que le da el estatus de, sí, pues, yo estoy resolviendo problemas de la escuela, de una escuela real, con creatividad, y tengo la capacidad para asociar mis ideas y la búsqueda de contenidos que me pueda a mí permitir garantizar que lo que yo voy a hacer con mis estudiantes no solamente es traspasar contenido o traspasar interacciones de información, sino que tengan que ver pues directamente con resolver una situación que le sirva al lugar en donde estés, ¿no? Por ejemplo, la gente, la mayoría de profesores que a veces he tenido la ocasión de conversar, a veces cuando salen capacitaciones a nivel de provincia, es que ellos me dicen, profesor, mire, mi escuela no tiene luz. Entonces yo le digo, no tiene luz, genial. ¿Y tú eres profesional? Sí, claro, profesor. ¿Sabes hablar? ¿No? Sí, claro, profesor. Pero le hemos pedido al ministerio ese tiempo, el ministerio no resuelve el problema. Entonces, estamos acostumbrados a, si nadie lo resuelve, yo no lo resuelvo, ¿no? Y ahí entro a capital social, que es algo que Antonio un poco me estaba pidiendo y que creo que es importante. El capital social tiene que ver con la capacidad para conectar y crecer y aprender en un escenario de incertidumbre, en cualquier escenario de incertidumbre. Por ejemplo, yo con mis estudiantes de Chimbote, que por cierto de repente por ahí hay algunos de ellos, un saludo para ellos, les digo, no chicos, a ver, ¿quién de ustedes está pensando en Harvard, por ejemplo, en el MIT, ¿no? Entonces los chicos me dicen, profe, mire, Harvard es muy imposible, no es casi porque nosotros con las justas pues, pensamos en Santa, o de repente nos vamos a San Marcos, ¿no? Pero la limitación no tiene que ver porque ellos no tienen la capacidad para poder llegar, sino porque la información no ha sido mediada de forma adecuada y no han aprendido, no han tenido experiencias ligadas a estas universidades. Entonces yo les presento una oportunidad y les digo, chicos, ¿han escuchado ustedes de Coursera, de edX, por ejemplo, de Midiada, que tienen cursos que parten de 4, 6, 8 semanas y que están ligados justamente a estas universidades y que puedes conocer gente de estos países que más adelante te pueden abrir oportunidades para poder crecer? Y luego aparece otra barrera, ¿no? Una barrera común en el capital social que es el idioma, ¿cierto? El idioma, la capacidad para comunicarte a través de redes, son límites que tiene, pero que también la tiene el estudiante, ¿no? Nadie nace sabiendo un segundo o un tercer idioma. Y entonces está la oportunidad de conectar de nuevo y dices, hay experiencias como Beidel, como Duolingo, por ejemplo, Usu, que las puedes utilizar para que los chicos puedan conectarse con el idioma. Entonces, mira, yo creo que Fulham, no lo he encontrado en el texto, ¿ya? Pero me parece que Fulham estaría de acuerdo con el conectivismo. Porque creo yo que el capital social representa finalmente eso, ¿no? Un aprendizaje. Correcto, es una comunidad, es el aprendizaje. Y finalmente, esta parte de la opinión del capital social es importante, los dejo con una reflexión, ¿no? Una docente alguna vez me dijo, profesor, yo hago todo lo posible para que mis estudiantes aprendan, es más, yo les he comprado libros, les he dado a ellos, he hablado con los padres, pero mis colegas no me ayudan, profesor. Entonces, la pregunta del millón es, y te la dejo reflexión abierta para ustedes, ¿no? Para
empezar un poco más a adentrarnos en capital social. ¿Necesitamos escuelas llenas de estrellas que de forma individual se mueven en el universo de la comunidad de aprendizaje? ¿O necesitamos un equipo de fútbol dentro, ¿no? Un equipo con cracks, ¿no? Y de cierta manera, ¿funciona mejor, no funciona mejor? ¿Qué nos dice el libro? Perfecto. Disculpe que estoy con el celular, pero es para poder compartirlo con algunos grupos de interés que están también vinculados a la docencia y también pueden dejar sus consultas, es que ya se van conectando. Estamos con Brian Colán y Juan Condori, quienes hablan Antonio Kulki, compartiendo sobre el libro de Capital Profesional, donde nos habla sobre las reformas educativas, cómo han cambiado y han generado progresos y lineamientos importantes que hay que seguir, como la reforma de Canadá y también una visión a lo que ha sido la reforma en Finlandia para llegar a ser un estandarte de una reforma educativa importante. Tomando la palabra, lo que mencionaba Brian, la importancia del capital social y de cómo generar esa comunidad para que el docente, de manera adversa, lo que pueda sentir en su institución, de que no todos los profesores puedan estar afines con las nuevas metodologías que quiere impartir. Nosotros desde Thunder nos dimos cuenta de este problema y es un problema que no es habitual en países donde está muy desarrollado la parte del profesionalismo en el sector educativo. Y lo que identificamos nosotros como oportunidad es crear esta comunidad de docentes. Es así que nace la idea de poder desarrollar una incubadora de colegios digitales donde sea de soporte para capacitación docente en temas de innovación pedagógica. Si bien es cierto, se va a hacer una especie de capacitarlos en utilizar Flip Classroom, cómo combinar la parte virtual con la parte presencial de sus clases, y esto en el libro lo cita como en el capítulo 5, en el índice donde nos habla de condiciones y calidad, donde nos da a entender cómo la comunidad de docentes, a través de la conversación, el debate, oye, tengo este problema con este estudiante, ¿cómo puedo accionar? Por ahí los profesores nuevos que aún no han experimentado este tipo de vivencias en el aula no saben cómo solucionar este tipo de conflictos. Esto ya tiene que ver con un tema de la experiencia y el bagaje de los profesores, tal vez que ya han pasado por esas condiciones y recomiendan tomar medidas. Lo que quiero ejemplificar es cómo las nuevas generaciones de docentes que van a egresar se van a insertar al campo laboral y no se puedan, tal vez en un término así muy rudo, no se puedan contaminar de los docentes que tal vez quieran limitar ese cambio de innovación y tal vez en parte de esta conversación previa con Juan me comentaba eso, ¿no? Los docentes que van a generar el cambio importante en los próximos años son los docentes de la generación millennial, de esta generación que recién están entrando a la carrera y algunos que ya están casi a mitad de carrera. Y esa es la perspectiva que quisiera que Juan, en su experiencia, nos pueda un poco ilustrar y cómo en el libro, tal vez en un marco muy teórico, lo menciona que ha servido para que las reformas de hace 40 años sean tan progresistas que ha desarrollado un nivel de calidad y estatus para los docentes. ¿Cómo crees tú, Juan, esa parte podría ser como que una especie de camino al éxito para que se pueda mejorar la calidad educativa? Es decir, las nuevas generaciones, ¿qué condiciones crees tú que deberían encontrar? ¿Adaptarse a la reforma actual del currículum o impulsar una nueva reforma? ¿Cuál crees tú que sería un poco la perspectiva, ¿no? Para poder ponernos ya en ese plano idealista de cómo buscar una mejora hoy con esta nueva generación que va a ingresar a las escuelas? Voy a tomar las ideas del libro Capital Profesional y un poquito aclarar también que el libro tiene también perspectivas prácticas. Michael Fullan ha estado visitando escuelas en el Centro de Investigación de Ontario desde hace años. Él ha realizado programas donde ha conectado a las escuelas allá docentes con la investigación. Él está muy seguro, al igual que Andy Hargraves, de que una de las formas de que se puede generar un cambio
una transformación, es ligando la investigación con la práctica. O sea, y esto creo que no es un tema por descubrir. O sea, parte de lo que, de esa premisa que la teoría necesita práctica y la práctica necesita teoría. Entonces, cuando Fulham y Andy Hargreaves en el libro consideran de que la profesionalización docente había empezado con darle un estatus académico al docente a través de una carrera, eso estaba bien, pero no fue suficiente, porque cuando ya ellos van analizando los planes de estudio de las facultades de educación o de formación docente, ven que son planes de estudios teóricos, y está en el libro, y ustedes también lo han leído, y seguro que acá, seguro van a estar preguntando acá a nuestros oyentes dónde están esos libros. Quizás nosotros pongamos en la página de Canter el libro o el capítulo. El capítulo para que puedan leerlo. Y si es posible, tenemos el libro en versión virtual. Es un alcance, ¿no? Bueno, entonces, regresando al libro, es que ellos ven de que prácticamente la carrera docente se había llenado de cursos que no tenían ningún tipo de pertinencia en cuanto a lo que es reales de aprendizaje de los chicos y de los docentes en sus prácticas. Entonces ahí Hargreaves y Fulham llegan a considerar y hacen una crítica de que extender o dar cursos de más no asegura el éxito de una carrera docente. Entonces, poniéndolo ahorita mismo, por ejemplo, en lo que es lo que hace el ministerio con los cursos de especialización. O sea, ellos han acertado en algo, que es la investigación-acción. Perfecto. Pero me parece que, o sea, todavía falta muchísimo para poder ligar, porque el Ministerio de Educación todavía no ha calado en los centros de formación universitaria. O sea, el Ministerio de Educación ha trabajado directamente con los docentes y sus segundas especialidades con el tema de la investigación-acción. Pero, ¿qué hay de la Facultad de Educación? Por ejemplo, yo soy de la Villarreal, ves un plan de estudio que es de la época de la carreta, para decirlo así, o no sé acá cómo ha visto el plan de estudios de la Facultad de San Marcos, San Marquino acá, Brian, entonces hablando un poco de pedagogía, pero tú ves un plan de estudio pues que está anclado en el siglo XIX. Y allí entonces es una de las claves de transformación. Es un agente, el centro de formación docente tiene que estar conectado entonces con los centros de investigación y conectados con las políticas públicas. Pero acá en el Perú está desconectado. Otro punto también de cambio, de reforma, es el trabajo que tiene que ver con el tema de las redes, que tú lo has hablado clarito. Yo estuve este año en una capacitación, dirigiendo una capacitación en Puno, ¿no? Y pregunté sobre el tema de las redes en los docentes y me dicen profesores que sí se daba y que habían compartido con bolivianos, profesores bolivianos, y es más, decían que a los profesores bolivianos les gustaba ir a Puno porque en Puno había profesores muy buenos, muy excelentes. Entonces uno dice, bueno, ahorita en Bolivia hay una reforma, ¿no? Sí, claro. Una reforma de hace 10 años, el gobierno de Evo Morales, que tiene que ver con el tema de comunidad, o bueno, vamos a hacer así como educación de comunidades, ¿no? Pero esto está todavía para seguir validando y discutiendo, ¿no? Algunos profesores que han hecho una crítica, ¿no?, a ese modelo. Pero estas redes se han dado, pero no es como el nivel de redes que maneja la educación japonesa, ¿no? O sea, uno cuando ve, por ejemplo, la educación japonesa y el tema de las redes distritales son, o sea, interesantísimas. Un profesor lleva su plan de clase para poder resolver con otros profesores del distrito, donde hay unas 50 o 60 escuelas, y él presenta su clase, que se llama toda la metodología de investigación de clase, y lo demás en una ponencia, en un congreso, que hay como 100 docentes, comienzan a darle una serie de 100 ideas para que luego se lo lleve a su colegio, a su escuela, y pueda ya resolver una clase, pero práctica, después de toda esa experiencia
como lo estás haciendo tú en la famosa incubadora o el sueño de la incubadora, ¿no? Hola. Escolar. Entonces sería interesantísimo, ¿no? Hacer ese tipo de redes. Porque eso sería una de las claves del capital social. El profesor es una isla. Una isla. No es capaz de poder trabajar con otras personas. Y es más, si son de primaria, no pueden trabajar con los de secundaria. Son dos grandes islotas. Por consiguiente, entonces, deberían reaprender y ver que la educación es un tema integral, global. Ver el bosque y no solamente los árboles. O sea, ver, oiga, ¿por qué mi chico de secundaria tiene un tema que tiene que ver con el análisis o el tema de la inferencia? Empecemos a ver primaria. ¿Cómo entonces yo me reúno con el profesor de primaria para poder, no sé, desde quinto o cuarto grado de primaria, para poder trabajar la transición a los siguientes niveles? Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, son redes, capital social. Y una cosa para ir terminando esto, en el libro, Fulham y Hargreaves hablan de que se han demostrado, y ojo, son estudios, donde hay redes sociales y capital social altísimo, los rendimientos de aprendizaje son buenos. Sí. O sea, ojo, Hargreaves y Fulham no están hablando de teoría, están hablando de investigación hecha en aula. Y donde existe poco nivel de capital social y de redes, sigue siendo lo mismo. La misma rutina, la misma cultura, y esto genera prácticamente pues el aburrimiento, ¿no? Efectivamente, Juan, en lo último que acabas de mencionar, el aburrimiento que tienen los estudiantes al ver cómo en casa están con acceso a internet para hacer sus tareas y cómo en la escuela aún un profesor tal vez poco digitalizado y familiarizado con esos sistemas, aún siente que los cuadernos y los libros de manera tradicional van a perdurar por los siglos de los siglos, cuando en realidad estamos en plena revolución del sector educativo. Eso lo mencionaba Julio Frame, presidente de la Universidad de Miami, en una entrevista que hizo Oppenheimer, que por ahí les vamos a compartir el link para que la puedan revisar, donde hablaba cuál era el futuro de la educación, pero el futuro de la educación desde un enfoque universitario. Como esto, desde, si bien es cierto, el estudiante viene por etapas, ¿no? Del kindergarten pasa a la escuela, de la escuela pasa a la universidad, y como en este trance, la interacción que tiene con los docentes también ha sido con realidades distintas. Y esto aplica para después en la comunidad, según el capital social que se pueda desarrollar, también puedan compartir espacios de innovación abierta, que era lo que citaba Juan con respecto a desarrollar esos centros de innovación. Tal vez aquí en Perú, alguna de estas instituciones que trabaja directamente con el Ministerio de Educación o de manera independiente, que en alguna oportunidad me ha tocado visitar, que es FONDEP, ¿no? Que administra proyectos sociales en educación para aplicarlos en regiones y en zonas vulnerables. Sin embargo, los resultados que podría tener esto en zonas urbanas donde tal vez hay una comunidad un poco más grande para aplicarlos, se entiende que FONDEP por ahí que desarrolla proyectos que tengan que ver más con un enfoque muy social, ¿no? de escuelas y zonas muy vulnerables. Pero los aprendizajes que ellos han desarrollado en estas comunidades puede ser muy rico, inclusive si se desarrolla una materia de investigación pedagógica para que en las universidades esto también se imparta y ayude a desarrollar una nueva metodología que se aplique a nuestra realidad como país. A veces solemos sobrepasar los estándares de innovar en procesos pedagógicos, copiar el modelo finlandés, el modelo de Singapur, el modelo de Canadá, pero hasta cierto punto es importante si es que no se toma en cuenta o no se mide cuál es nuestra realidad. Innovar te puede ayudar a delimitar un camino hacia dónde y cómo ir, pero en la práctica, en la acción, esto es totalmente distinto porque tienes que lidiar con los factores de infraestructura, como mencionaba Brian, ¿no? El hecho de no haber luz, no contar con las condiciones. Y justo hablando de este tema, en esta semana creo que se viralizó el
comentario uno de los congresistas que estaba comentando sobre cómo se va a desarrollar el pensamiento crítico en comunidades alejadas. Tal vez es como una especie de, ¿cómo le parece? Una utopía la forma como reaccionó y como que una especie de, tal vez si estamos ahorita en modo mundialista, es una jugada de fuera del partido que no tiene mucho que ver con la realidad local, pero te da a entender cómo termina siendo para todos, oye, qué importante lo que dice, ¿no? Lo voy a compartir. Pero no está solamente en compartir y en darle like, sino está en cómo lo implementas en la sociedad para que sigas desarrollando calidad y profesionalismo. Menciono esto porque un docente al escuchar esto de un político lo toma como que palabras que van al aire y se las lleva el viento, ¿no? Porque al final en la práctica es más complejo de la forma como lo puedes decir en unos minutos. ¿Cómo crees tú, Brian, el impacto de las nuevas metodologías que uno puede tener para aplicar reformas importantes y que perduren y que den resultados con desarrollar ese pensamiento crítico dentro de los alumnos? Se cita en el libro, tiene que ver más con el profesionalismo que desarrolla un docente cuando imparte su clase por vocación y no lo hace, como mencionaba Juan, como una segunda opción, ser docente. En realidad es distinto que un ingeniero enseñe matemáticas en un colegio a que lo aplique en su profesión, ¿no? Estás como que un poco ahí lidiando con el mercado, con los intereses particulares que pueda tener cada organización. Y en el libro lo mencionan, el colegio de doctores, el colegio de abogados, todos tienen formas distintas de aplicar su profesión en el campo, y siempre cuando tocan a alguien, tocan a todos, ¿no? Entonces, en la parte social de los docentes, ¿cómo crees tú que eso influye también para que ellos puedan desarrollar estas nuevas metodologías e innovar en los procesos de aprendizaje para sus alumnos? Yo creo que has tocado un tema muy importante, porque la pregunta creo que se traduce de una forma en la que el docente realmente está solo a construir su clase, realmente no hay alguien más que está afuera y que lo está buscando. ¿Será que al docente lo están buscando de otras carreras también, de otras profesiones? Me ha tocado mucho asumir estas experiencias en la medida que voy conociendo grupos interdisciplinarios, gente que trabaja en STEAM, ¿no? Las ingenierías, o que trabajan metodologías que no pertenecen a la educación, pero que están acercándose, están llegando y que representan fundamentalmente, me parece, la próxima revolución de la educación propia, ¿no? Para empezar, para entender que el docente no esté solo, debemos de ubicar a la pedagogía como una ciencia interdisciplinaria, una ciencia de segundo orden, ¿no? Y como una ciencia de segundo orden, se puede valer de múltiples experiencias y conocimientos sistematizados ya en otros lugares para poder aterrizar en su propia práctica. Una de ellas, por ejemplo, son las metodologías ágiles. Están entrando mucho el Scrum, el Design Thinking, los modelos de negocio incluso para el tema de gestión de proyectos y resolver problemas, el tema de innovación. Como tú dices, la innovación ha sido pues una palabra que está bastante manoseada, ¿no? Porque ahora parecen que solamente te dan una capacitación y te hablan qué es la innovación, qué cosa es una idea o cómo aparece tal, y ya eres un capacitado en innovación y ya sabes de innovación. Yo creo que la innovación termina con resultados y termina con el impacto que pueda generar lo que tú has diferenciado con tu propuesta de otras, ¿no? Entonces, cuando se habla de metodologías innovadoras, se habla de aquella metodología que tiene un alto impacto, que es una alternativa a una solución que no ha podido canalizarse por la otra vía y que pueda acompañar también la red. Yo creo que las redes son muy importantes y son las que mueven las metodologías y son las que generan más innovación de una forma mucho más constante, ¿no? Por ejemplo, la educación ha aprendido mucho de la ingeniería industrial al momento de poder asimilar ciertos aspectos de cómo se generan, por ejemplo, las cajas de herramientas, el Pinbox, por ejemplo, ¿no? O también ha aprendido a poder sistematizar herramientas tecnológicas, ¿no? De la ingeniería de sistemas. Ahora ya no resulta tan extraño que un docente, para poder analizar
analizar toda la data que ha podido, digamos, tener un docente secundaria en promedio, tiene entre 12 a 15 salones por semana, ¿no? Y si eso lo multiplicas por el número de sesiones que tienen, que son entre 80, 60 y 80, pues tienes un montón de información. Y entonces antes el docente, cuando solo estaba él y su computadora, tenía que ir al Excel y perderse en el espacio, ¿no? Pero ahora, gracias a que funcionamos como red, gracias a que existen, digamos, formas de poder tener alianzas, ¿no? Existe lo que es el Machine Learning, la Big Data, la minería de datos, que puede trabajar esta data, la hace significativa y es más, la hace inteligente. Y esto es importante asumir. Que el docente, yo creo que debe de asumir que no está solo, que ya en su práctica educativa dentro de la escuela, antes de poder entrar incluso, ya está acompañado, ya tiene aliados, ¿no? Y estos aliados no tienen por qué ser solo docentes. De hecho, se enriquece más el docente y aprende mucho más de las experiencias de otras carreras, que llega al punto en el que los estudiantes piensan al docente ya no como un tipo que solo tiene la verdad, sino como un tipo que los conecta con la búsqueda y la mejora de las oportunidades que le van a permitir a él conocer, aprender, ¿no? Esto es tan significativo que se ha demostrado y de cierta manera Fulham habla también entrando, saliendo el capital social, de un capital decisorio, ¿no? Y entonces ahí entramos ya a la incertidumbre de las decisiones vamos a tomar. ¿Cómo es que se canaliza una decisión que puede impactar directamente en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué me conviene a mí, por ejemplo, como escuela? ¿Me conviene aceptar una capacitación con certificado? ¿O me conviene a mí, por ejemplo, aliarme con grupos de investigación, grupos de emprendimiento, startup, que me permitan resolver los problemas que tiene mi escuela? ¿Qué voy a decidir? ¿Solo guardarme los problemas de escuela para mí, los problemas de planeamiento, los problemas de la capacidad docente? ¿O voy a poner los problemas allí, los voy a colocar y les voy a decir a las personas que están rodeándome, oye, mira, yo tengo este problema, ¿puedes solucionar, puedes ayudarme a solucionar el problema? Y esto es una de las consecuencias que ha traído las reformas en los Países Bajos o en las reformas en los países asiáticos. No se han callado cuando han tenido que reconocer que ha habido una dificultad o una limitación. Es importante reconocer, y esto es un gran paso para tomar decisiones. El capital decisorio empieza por ahí, ¿no? Por reconocer que tenemos un problema y que ese problema muchas veces se va a resolver mucho más rápido, de una manera mucho más eficiente, si contamos con las personas aliados que pueden entrar. Y hay una experiencia interesante, por ejemplo, nosotros como consultora, el Grupo JJ San Marcos, lo que hacemos es tratar de conectar a las experiencias de otras carreras de interdisciplinariedad con las experiencias docentes. Entonces, la gente dice, y le resulta raro, ¿no? Oye, ¿y qué hace un químico puro o un físico puro tratando de conectarse con escuelas para que puedan ayudar a, por ejemplo, recoger muestras de cianobacterias en los Andes? A este grupo, por cada investigación, le puede costar hasta $1,000 ir a recolectar muestras. Pero las escuelas tienen profesores de ciencia, tecnología y ambiente y tienen estudiantes que se podrían motivar mucho para colaborar con esta acción. Y ya no tienes una sola escuela que habla de ciencia, tienes una escuela que colabora con la ciencia. Entonces, esto es importante. Y creo que otras de las metodologías que están pasando justamente por esa revolución más allá de las ágiles, está, por ejemplo, también el coworking, ¿no? El trabajo propio del aprendizaje operativo en equipo para poder llegar más rápido a resultados. Está también el crowdfunding, por ejemplo, ¿no? Había una experiencia maravillosa de una profesora, me parece, de un liceo en España, que había canalizado la necesidad de un director de un instituto que quería trabajar, por ejemplo, el reconocimiento y la valoración de lo que era ser una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces el director decía, ¿cómo lo hago? Hizo un video y ese video llegó a esta pedagoga
y lo que hizo esa pedagoga fue con sus estudiantes diseñar estrategias, actividades que le puedan permitir, digamos, juegos, ¿no? A través de lo lúdico, y esos juegos se hicieron en España con ella. Y esos juegos fueron canalizados a través de un medio de crowdfunding para que pueda llegar, digamos, como experiencia a la India, y se hizo en escuelas pobres de la India, con mujeres pobres de la India, con profesoras, que fuera de toda situación de que se salía del contexto de que no pueden cooperar o tienen que abrir. Nos hemos convencido muchas veces de que sí, primero tenemos que hacer convenios, burocracia, ¿no? Para poder garantizar realmente un cambio, cuando en realidad las cosas son un poco más, ¿no? Es como que llegas al internet, hay un grupo de páginas en donde hay gente ya dispuesta a cooperar contigo y que te puede facilitar un montón la vida, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, es Thunder. Thunder ya viene más de un año trabajando la idea de que si hay un docente que quiera colgar y hacer Flip Classroom y hacerlo gratis en una primera versión, Thunder te da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, las oportunidades están allí. El capital decisorio tiene que ver con el reconocimiento prioritario de, ¿tengo problemas realmente? ¿Quiero compartir estos problemas? ¿Qué incertidumbre generan estos problemas? Y aquí viene la relación con la reforma, ¿no? Para lograr que las reformas se tienen que tomar decisiones. Y es muy difícil tomar una decisión basándonos en pensar que siempre vamos a estar solos. Por eso es importante considerar que antes de ver el capital decisorio, lo fundamental es el capital social, ¿no? Que creo que va por ahí el tema, ¿no? Y algo que abre justamente el debate o la perspectiva para el capital decisorio es la experiencia, ¿no? Creo que Fullan lo canaliza muy bien con la idea de que docente que no tiene experiencia, docente que va a tomar muchas veces malas decisiones, ¿no? Y entonces yo les recomiendo y los invito al menos a los estudiantes que están en segundo, tercero, cuarto siglo, vayan a las escuelas, sin miedo, ¿no? Vayan a las escuelas, contáctense con las consultoras y busquen problemas. Busquen problemas, es la idea. Tienen que ir a buscar problemas. O vayan a las incubadoras, vengan a Thunder, ¿no? Thunder también aquí ya, gracias a Dios, Thunder también está dándole la oportunidad a chicos de universidades que puedan ser pasantes, estudiantes de educación, y se está abriendo esto. Entonces, esto es importantísimo, es una gran oportunidad, igual mi consultor, igual Luis, es importante abrir oportunidades para tener personas que, si se van a empoderar como los millennials, yo creo que sí es la generación que le toca asumir justamente la decisión, sepan que no están solos, ¿no? La decisión pasa por ahí. Y nada, es capital decisorio. Perfecto. Sobre el tema de capital decisorio que acaba de mencionar Brian, perdón, algo que nosotros hicimos para poder llegar a una versión de Thunder.com que ayude y contribuya, innove en las escuelas, es muy costoso innovar. Ya nos ha tocado vivirlo en carne propia estos 2 años exactamente que venimos desarrollando la tercera versión de Thunder, que es en la cual nos encontramos. Pero pasamos nosotros a entender primero el problema que tienen las escuelas para utilizar aulas virtuales solamente como un repositorio de contenido. Entonces nosotros le dimos algo diferente a lo que había en el mercado, que es integrarle esto con un tema de gamificación para estimular que los estudiantes no vean el aula virtual donde subo mi tarea y bajo mi tarea. Descargo, imprimo y ahí está listo para presentar. Sino que ingresen, interactúen, formen parte de una comunidad, compartan experiencias, que es parte de la competencia 28 que ahora se ha incluido en el currículum nacional actualizado del 2016, el desarrollo en entornos virtuales. Y generando un poco este debate también era por el lado del docente. Nosotros cuando empezamos a trabajar esto con colegios nos preocupamos mucho en la parte económica para el colegio, cuánto te vas a ahorrar en papel para imprimir tus tareas. En cierto punto para poder convencer a quienes toman las decisiones en la institución, que terminan siendo los promotores en realidad, no los directores.
porque a veces se siente que el director, que no es promotor, por más que quiera tomar decisiones, al fin y al cabo esto pasa por una decisión económica más que pedagógica. Sin embargo, un poco para valernos nosotros de la parte de responsabilidad social y no solamente innovar en la parte de reducir gastos a los colegios, sino también de incrementar el capital social de la institución, es que este año la propuesta comercial va más allá de un factor económico, un factor pedagógico. Capacitar a aquellos docentes no digitales que, aunque no quieran utilizar el aula virtual, habrá un profesor de soporte que pueda ayudarlos. Y ese profesor de soporte virtual terminan siendo estudiantes que todavía ahorita están en quinto, sexto ciclo, que han sido estudiantes que hemos convocado, porque son ellos millennials, nativos digitales, que ya están ávidos de usar estas tecnologías para que lo implementen luego en su profesión. Y sobre esto, en este último bloque, quisiera que también Juan nos termine dando su reflexión sobre cómo Fulan, a través del libro, en el capítulo 5, también hace una crítica al privado, donde el privado se preocupa por resultados más allá de pedagógicos, sino resultados un poco cortoplacistas a través de programas un poco americanizados para poder en cierto punto hacer un lavado de conciencia, un lavado social de que haciendo estos programas corto plazo de implementación, donde llevan no necesariamente a pedagogos, sino profesionales de otros campos. ¿Eso de qué manera crees tú que también puede llegar a tener no los resultados esperados como si se hiciese con profesionales de vocación en educación? ¿Cuál crees tú que es la crítica puntual que Fulan menciona en el capítulo 5 con respecto a la presencia del privado, de la inversión privada en mejorar la educación y hacerla de calidad? En la parte del libro, cuando se comienza el capítulo 5, Fulan y Hargraves, que es el colaborador, ellos hacen primero una crítica a la manera que la educación, vista desde una perspectiva de escuelas charter, como le dice, ellos lo llaman, ¿no? Las escuelas charter, que he estado buscando un poco y que con ustedes les he compartido la escuela charter. Las escuelas charter es un modelo de escuela donde, bueno, la palabra charter significa contrato. Entonces, por un contrato, la empresa privada con el Estado va a dirigir una escuela y el presupuesto sale del mismo Estado, es un presupuesto público, pero es gestionado por una empresa privada. Entonces, las escuelas charter es una alternativa, ¿no? Por ejemplo, esto se originó en la época de los 90, en la época del gobierno de Bush, ¿sí? Bush padre, ¿no? Entonces, George Bush. Entonces, y con el lema, ningún niño se queda atrás, una cosa así, ¿no? O sea, hay que generar otra manera, porque a veces los distritos en los Estados Unidos, los distritos escolares tienen un número de vacantes y a veces las vacantes rápidamente llegan a coparse y hay niños, estudiantes que quedan fuera, familias. Entonces, las escuelas charter fue una alternativa para poder atender a aquellos estudiantes que podrían ir a otro distrito o a otra zona y matricularse libremente. Entonces, Estados Unidos apostó por esto. Pero las escuelas charter tiene, bueno, como todo modelo tiene puntos fuertes, puntos débiles. En los Estados Unidos manejan las pruebas estandarizadas de hace años. Y su propósito es que los chicos entren a las universidades, ¿no? Las universidades. Y atendiendo ciertos estándares en matemática y en lenguaje, que son algo así como propuestas instrumentales, llamémoslo así,
o logros instrumentales para que a partir de ello ya puedan ir desarrollando en su carrera profesional. Por ejemplo, el que tiene altos estándares de matemática, bueno, va a entrar entonces dentro de las ingenierías, ¿no? Aparentemente, ¿no? Entonces, las escuelas charter tienen ese logro. Es bien instrumental. Los chicos deben, la mayoría, el 90%, tiene que ir, no, perdón, el 50%, el 60% tiene que aprobar las pruebas estandarizadas que conllevan a lo que es una universidad. Entonces, esto Fulham y Hargreaves le dan una crítica, ¿no? Y ellos dicen que si una reforma educativa podrá funcionar como una escuela charter. Falso. No se va a dar. ¿Por qué? Porque, para empezar, una escuela charter solamente trabaja para resultados mediano o corto plazo. Lo que plantean Fulham y Hargreaves es una escuela personalizada, donde prácticamente, o sea, a pesar de que hayan chicos con problemas, que tengan problemas de aprendizaje, vienen de hogares marginados, familias disfuncionales, no lo sé, la escuela de calidad personalizada atiende a estos chicos y les da todas las herramientas para que logren y se conviertan en personas de bien para la vida. Entonces, esta es la escuela, esta es la reforma, ¿no? Como lo plantean en Finlandia o en Canadá. ¿Ok? No es un tema de que van a aprobar ciertos exámenes para ir a la universidad. O sea, esa es una crítica muy contundente que hacen al tipo de escuela y la inversión privada. O sea, la inversión privada no va a entender eso. No va a entender eso a modo que la inversión privada sea progresista. Porque está bien claro que Fulham y Hargreaves apuestan mucho por la escuela progresista. No por la escuela cortoplacista o con políticas de resultados o de accountability, de rendición de cuentas. No, o sea, si bien es cierto, ojo, la rendición de cuentas no es un tema, no es un tema negativo, al contrario, la rendición de cuentas es un tema en cual el contribuyente dice en qué está gastándose el dinero. Ok, pero también hay que asegurar de que la rendición de cuentas tiene que ver mucho que la sociedad debe estar asegurada para la vida, ¿no? Para la vida. Entonces, hay un tema muy, muy, muy interesante y quisiera ya un poquito entrar al tema de capital decisorio, porque aquí, por ejemplo, la escuela charter tiene un propósito, llegar a que los chicos vayan a la universidad. Me recuerda mucho a colegios preuniversitarios, como se da acá en Perú, ¿no? Sí. Pero yo creo que dentro de todo ello, cuando hablamos de un capital decisorio y en la profesión docente, entonces aquí la experiencia es importantísima, ¿no? La experiencia y la intuición, ¿no? Cuando haya más experiencia, entonces las intuiciones, yo no hablo de un tercer ojo, ni una cuestión con un poder sobrenatural, no. Yo hablo de la intuición, ese es el aprendizaje intuitivo que la experiencia te da. En el libro, el capítulo 5, toma en cuenta el ejemplo de un médico que también contribuye mucho a la cultura, ¿no? De decisiones, que se llama Atul Gawande. Entonces, Atul Gawande está en el libro y lo mencionan Hargreaves y Fulham. Atul Gawande es un médico que él tiene muchos libros, muchas obras sobre el tema de las decisiones, para ponerlo así. Y entonces hay un ejemplo donde va un paciente a dar una queja de que tiene una inflamación, ¿no? Y que entonces va a lo que es a emergencias, y ahí entonces la opinión de un médico le dice, ¿sabes qué? Usted tiene que tomar estas pastillas, tal, y listo. Y ya pasa. Entonces, sí, pero sin embargo, cuando pasa por una segunda opinión, una tercera opinión, porque este paciente pasa por dos opiniones más, pero ya recibió una que le dice que con estas medicinas se puede sanar,
Pero las dos opiniones le dicen lo contrario. Le dicen que él tiene que tener una cirugía, una intervención quirúrgica, porque esa infección, ese mal puede ser muy agresivo para nosotros. Y solamente así entonces podemos decir de que las decisiones tienen que tener en cuenta más opiniones. ¿No? Ese es el ejemplo, la analogía. Y es así entonces que en la carrera docente, cuando tú trabajas un capital social y vas a tomar una decisión en cuanto a gestión o en cuanto a un cambio importante, pues primero tiene que estar la gran capacidad de experiencia del director. O sea, esa es la voz cantante, el director. Trabajando, ojo, trabajando no liderazgo impositivo, trabajando liderazgo compartido, ¿no? Un director democrático, para decirlo así. Pero ese director es la persona que tiene más experiencia. Sin embargo, comparte y escucha de otros. Que puede haber estado 3 o 4 talentosos y otras personas que están allí y que se contagian del talento de los otros, pero les dan una opinión. Y solamente así se toman decisiones. Entonces yo creo que un tema de la gestión de un colegio que tiene que ver con la toma de decisiones también y con un capital decisorio para profesionalizar la carrera docente, es que las experiencias, de una u otra forma, son importantes para esta capacidad. Y entonces aquí viene una pregunta, ¿no? ¿En qué momento los profesores tienen miedo de decidir? Y el director, peor todavía, no decide. Cuando un profesional le dice, señor director, ¿qué le parece si eliminamos el rol de exámenes en un colegio particular? Porque los públicos ya como que ya están pasando eso, les ha costado mucho. Pero en los colegios particulares, por ejemplo, les dicen, un profesor o dos profesores, en una reunión, le dicen, queremos, ¿qué tal si eliminamos la evaluación de rol de exámenes y solamente terminamos cerrando el bimestre o el trimestre, no sé, con productos y evaluaciones con rúbricas o otro tipo de instrumentos? Y el director dice, bueno, voy a consultar al promotor, ¿qué me dice? Y el promotor no es docente. Y así prácticamente le dice, bueno, ¿sabe qué? No, porque no puede pasar así, porque si no, ¿cómo cobramos las pensiones? O sea, ¿qué tiene que ver pensiones con evaluación? No tiene absolutamente nada. Entonces, la decisión de ese director simplemente es una decisión, no, ni decisión, es un cargo nominal, fantoche, fantasmal. Y esto yo lo he visto en colegios particulares. En muchos colegios particulares que no toman decisiones y que van a distintos cursos, muchos cursos, pero no lo ponen en práctica. Entonces, la toma de decisiones se basa en que uno o dos de un capital social le dé esa cuestión. Pero lamentablemente creo que los colegios particulares o privados no están metidos en esto. Entonces, un poquito la crítica que tenía la inversión privada. No lo entienden. La inversión privada es para mercantilizar, y lamentablemente, disculpen que le diga eso, mercantilizar, vivir un poco de las pensiones, atender al cliente. El cliente viene, te reclama en la dirección como si fuera el departamento de reclamos, tienda por departamento, para decirlo así, y tú tienes que hacer lo que hace el padre de familia. Entonces, eso no es, pues, o sea, la educación particular o privada está alejada de lo que más o menos critica Fulham, ¿no? Quiere resultados, y los resultados son los exámenes administrativos. Listo. Efectivamente. Mientras hay una buena nota, eso mantiene contento al padre de que el hijo está aprendiendo. Cuando en realidad detrás de esa buena nota puede haber una copia, puede haber el aprendizaje de manera escalonada, donde citan varios pedagogos, entre ellos también Fulham, que debe ser primero el desarrollo del máximo de sus capacidades del docente, para que de esa manera pueda ayudar a desarrollar el máximo de las capacidades a sus estudiantes. Bueno, gracias Juan Condori, gracias Brian Colán por habernos acompañado en ese Thunder Talk. Es muy probable que el próximo Thunder Talk sigamos
compartiendo más de estos temas. Espero que también con los mismos invitados. Sería cuestión ya después de debatir qué tipo de otros temas tocamos, que tenga que ver también con proyectos propios que están desarrollando, o ustedes también pueden sugerir otros libros. Ahorita se habló sobre este libro, pero es cuestión de que también nosotros podamos seguir aportando, y yo creo que después de 8 Thunder Talks, por fin encontramos como que una línea de lo que debemos hablar y debemos compartir, ¿no? Tiene que ver mucho con la parte de esas investigaciones, de esos profesionales que hoy sacan ediciones donde te hablan de reformas que prácticamente ellos han vivido y han investigado y han profundizado, ¿no? Es un marco solamente teórico lo que nos habla el libro, es un marco práctico y es un marco en base a experiencias, ¿no? Y ya me imagino el libro de Brian y el libro de Juan presentados dentro de un par de años, luego de implementar proyectos que tengan que ver con innovación pedagógica en nuestro país, que es lo que a veces mucho se anhela desde un poder, desde un ministerio, desde una ley por algún congresista o por iniciativa de algún presidente X, pero en realidad somos nosotros, el capital social, el que influye para que estas reformas se puedan dar de manera correcta. De mi caso, como el lado privado, y ya entendimos, Juan, prácticamente aquí Juan lo que nos acaba de mencionar de nuestro lado comercialmente, cómo vendíamos Thunder antes, que tenía que ver con bajarle menos gastos al promotor, cuando en realidad nos dimos cuenta que los directores y los profesores, por más que quieran el sistema, a veces la decisión del promotor de que esto no era un poco rentable porque no está en el presupuesto del año, también influye, ¿no? Dentro de la planificación. Perfecto. Entonces hay que innovar en cómo mejor crear esa comunidad de docentes para empoderarlos con estas herramientas y ayudarles de soporte, que eso siento que debería ser el privado, y hasta ahí es donde podemos llegar nosotros. Sensibilizar a la comunidad docente y enseñarles a utilizar estas herramientas para que luego, en base a los resultados, que si bien es cierto, a corto plazo te van a significar, oye, ¿cuánto ha mejorado el promedio académico del alumno al evitar dar exámenes y evaluarlos con tareas progresivas que desarrollen otras competencias orientadas al currículum y orientadas al curso? Va a significar resultados más importantes en un largo plazo cuando el alumno ya esté por egresar y por fin decida de manera más racional y haciéndose una autocrítica qué aptitudes y qué conocimientos tengo válidos para ABC profesión. Y eso creo que también es como que la visión idealista de una reforma educativa. Enseñar para la vida, educar para la vida, y que las personas sienten que están en una carrera profesional en la universidad, pero que de verdad es lo que les gusta y lo que se van a abocar por vocación, que es lo que se espera como resultados finales, y es así como los modelos educativos estandartes que se mencionan en el libro, como el de Canadá, el de Finlandia, el de Singapur y algunos otros, han dado resultados. Por mi parte, le damos a ir unos minutitos a Brian para que pueda hacer un cierre también de lo que viene haciendo y un poco la reflexión de lo que ha llamado a este Thunder Talk Capital Profesional. Bien, creo que el mensaje que nos deja el día de hoy este Thunder Talk es, en primer lugar, ser profesional implica exigirse, implica ser creativo, implica tener la suficiente convicción de que no eres, digamos, una persona que está siempre por debajo, secundada frente a una elección vocacional errónea, ¿no? Que ser un docente como profesional, ¿no? Se construye a través de una práctica muy rigurosa. No es fácil ser docente, pero no es fácil para aquellos que lo son, ¿no? Y es importante acompañar al docente en generarle las oportunidades para que ellos puedan empoderarse y alcanzar un mejor estatus, ¿no?
yo invito a través de Thunder y a través de Thunder Talk a padres de familia, estudiantes, ¿no? De la carrera de educación, estudiantes egresados que quieran aprender un poco más sobre educación, a que nos visiten en la consultora. Estamos en Girón Río Urubamba 733, en Los Olivos, o nos puedan llamar al